Continuamos con Saber y Sabor en esta noche homenaje al Señor y la Virgen del Milagro, con reflexiones que son buenas y algunas que nos duelen, ¿no? Yo sobre el final del bloque anterior hice una reflexión sobre unas cosas que nos duelen, ¿no? Porque digo, a ver, ¿cómo te va a doler que haya un senador, un diputado provincial que se ve que es bastante ocioso, que no tiene cosas importantes, altas, más que pensar en hacer proyectos para sacar los símbolos religiosos de los católicos de los edificios públicos? Como si él, digamos, le provocara algún daño moral, físico, en su conciencia. Bueno, si así fuera, digamos, estaba para tratamiento psiquiátrico, porque no es un tema necesariamente religioso, es un tema que tiene que ver con la cultura, con la historia, con las tradiciones de un país que es católico, más que con lo religioso. Tampoco es ofensivo para nadie. La presencia de un símbolo religioso no ofende a nadie, absolutamente a nadie. Pero bueno, cada maestrito con su locura. Lamentablemente, hay algunos que piensan en negativo y bueno, hay que aguantarse el chubasco porque fue elegido por el pueblo. Pero bueno, podría utilizar su tiempo en cosas más productivas para la gente. ¿Cuál es tu punto de vista, Felipe? Mira, nosotros iniciamos una campaña de firmas y estamos ya en 40.000 firmas contra el proyecto de ley de retiro de los símbolos religiosos en los espacios o edificios públicos. Edificios públicos se refieren a oficinas de los tres poderes, legislativo, judicial y ejecutivo, escuelas, hospitales, cárceles. Entonces, con la idea de que se pudiera hacer en algunos lugares iglesias o templos multirreligiosos, ¿no? Algo de esto hay ya en el Hospital San Bernardo, pero no se retiró ninguna imagen dentro de las guardias. El proyecto responde a un proyecto laicista de Estado. Una cosa es un Estado laico, que sí, opuesto a un Estado teocrático, es decir, que un gobierno que sea confesional y donde sea obligatoria una religión. Y otra cosa es un Estado laicista donde haya que negar todo símbolo, toda presencia religiosa de la gente y toda expresión religiosa que no sea pública sino privada al ámbito de la conciencia o dentro de la casa. Y curiosamente, estos proyectos se presentan en Salta y antes, el 30 de mayo, se presentaron en Catamarca. Son las dos provincias con mayor religiosidad popular. Yo digo, quiebran estas provincias, las otras son más fáciles de ir llevando adelante. No hay procesiones ateas, pero hay muchos movimientos sociales no creyentes, y no solo no creyentes, sino que tienen actitudes agresivas contra las religiones cristianas y contra la iglesia. Y aquí tenemos que separar bien, yo siempre digo hay que separar porque es importante, ¿no? Separar los curas, que son parte de la iglesia, en algunos casos, según el grado de autoridad que tengan o de jineta que tengan, digamos, tienen grados de autoridad, ¿no? Y grados de responsabilidad. Después tendrás párrocos que son más curas, soldados rasos, digamos, dentro de la organización lineal que tiene la iglesia. Pero después estamos todos nosotros, los católicos, la gente de fe, que forma parte de la iglesia. Todos somos iglesia. Algunos de nosotros, más de lo que quisiéramos, no tenemos buen comportamiento, eso sin duda. Y tenemos que rever nuestro comportamiento frente a la sociedad, frente a la familia y frente a Dios. Pero también lo tienen que hacer los curas, que son la parte más visible de la parte de la organización de la iglesia, ¿no? Y ahí creo que hay un tema también, un tema importante. Sí. ¿Cuál es tu punto de vista? Yo creo que siempre tengo una frase que se adecua a cualquier momento, que el que generaliza siempre se equivoca. Justo tocando lo que vos decías, en lo que es en lo que es religión, en lo que es política, por decirte, se equivoca uno, ya todos son iguales. Un católico o un cura que se equivoca, sea lo que haya hecho,
ya todos los católicos son iguales, todos los evangélicos son iguales, todos, bueno, en este caso me toca poner, los policías son iguales, todos los... Entonces yo creo que el que generaliza siempre se equivoca cuando tiene que opinar sobre un tema o dar un aspecto o una opinión. ¿Sí? Yo creo eso siempre. Bueno, eso tiene que ver con la justicia, ¿no? En la medida que la justicia separa, juzga y condena a los responsables de las malas acciones, entonces uno tiene la posibilidad de no generalizar. Pero cuando se tapan las malas acciones, se las esconden, o se es cómplice o se es ignorante, digamos, de las cosas que ocurren, en ambos casos hay un error grave que permite después que la gente diga en general, ¿no? Todos estos son bandidos, todos estos son violadores, todos estos son ladrones, qué sé yo. Pero cuando hay un problema, se identifica, se juzga y se condena, lo mismo ocurría con la policía, ¿no? Si hay policías violentos que cometen un exceso de violencia y en el exceso de violencia se mata a una persona, la policía es violenta. No, la policía no es violenta si se identifica, se juzga y se condena a las personas, y mientras ocurre eso se los separa por una cuestión de salvaguardar la integridad de la sociedad. Sí. Eso corre para cualquier área, ¿no? Y las instituciones siempre lo mismo, o sea, la policía, en este caso, como decimos, la policía cometió tal delito, la policía lo hizo y es un error, porque la verdad que institucionalmente la policía ha sido creada para evitar, para cuidar la vida, para evitar delitos, y la institución policial, como institución policial, tiene sus méritos, sus cosas para decir que no, o sea, todos los policías son diferentes, pero de igual forma trabajamos, nos encolumnamos atrás de una sola idea, que es la seguridad. Lo interesante, por ejemplo, en el caso de la Iglesia, lo que el Papa dijo una vez, hace poco, en un documento sobre estos temas, es que no se piense tanto en salvar la imagen de la Iglesia protegiendo un delito. Claro. Porque al contrario, a la larga... Se la daña. Se la daña más. Claro. Entonces, la claridad y la verdad en estas cosas son mucho más saludables para la misma institución. Sobre todo cuando las instituciones son milenarias, conviene que esta purificación se haga de manera necesaria. Salvando, cuando estuvo Ansel Grum por acá, un monje alemán, hablando de víctimas y victimarios, dentro de la Iglesia y dentro de la sociedad, dentro de la familia, él dice, del caso alemán, del 100% de los curas, solo el 4% está con conflictos, con problemas, con juicios, o sea canónicos, o sea penales. ¿No? En el Estado, además dice, la Iglesia inmediatamente le entrega al Estado los que tienen problemas. Es interesante porque él dice, el 96% restante sufre la sospecha, la acusación, el desprestigio, la mentira, por ese otro 4% que ha generado problemas. Por eso a la Iglesia le preocupa limpiar, no la imagen, no la cara con una pintura afuera, sino limpiar desde adentro, sanar desde adentro estas problemáticas graves que pueden ser cualquier índole, ¿no? Índole económica, índole sexual, de inmadurez, de abuso de autoridad, de clericalismo. Él dice, del 100% solo el 4% tiene problemas. El 96% paga las consecuencias de ese 4%. Y creo que eso es bueno, que la institución se empiece a renovar, e incluso pensando en futuro, ¿no? Cómo va a encarar estos problemas. El Papa dice que quien no está apto para casarse y formar una familia no debería acceder al sacerdocio célibe. No, porque si no, no habría renuncia. Pero además nada tiene que ver. Hay mucha gente que no tiene aptitud, ni quiere ni desea casarse, pero no por eso tiene que ser cura. Claro. Ni geólogo, ni médico. No hay una contrarrazón, digamos, si uno no quiere casarse. Eso, digamos, no tiene ningún sentido común. Por eso creo que en estas cosas hemos avanzado mucho como Iglesia. Y después el otro lado es de la desclericalización, es decir, el compromiso laical. El laico no es un sirviente del clero, sino es responsable, corresponsable de la Iglesia.
y tiene un compromiso, esto que vos decías, el mismo compromiso que tiene que tener, ¿no? El clero lo tiene que tener el cura. Si San Agustín dice, con ustedes soy cristiano, para ustedes soy obispo. Esta es un poco la clave, ¿no? Pero creo que, volviendo al tema que vos me decías recién de esta guerra de laicista, a mí una de las cosas que más me gustó es cómo empieza el milagro y todos los laicistas te tienen que guardar, porque es imposible frenar esta ola de presencia de la gente que cree, que reza, que peregrina, que canta, que pide perdón, y la catedral se prolonga en la plaza como un santuario a cielo abierto, y toda la plaza se convierte en un templo. Y esto no lo van a poder cambiar con una ley, ni con bajar los crucifijos de los edificios públicos, ni siquiera con obligar a un ateísmo militante dentro de las escuelas primarias o secundarias. Nuestra gente, nuestro pueblo es esencialmente cristiano, católico, y puede ser evangélico, puede ser judío, pero es un pueblo creyente, y es un pueblo que camina con sentido de trascendencia y con solidaridad. Y creo que esto es la parte más difícil que tienen ellos en esta lucha, los que pretenden un Estado laicista, que parece ser muy aburrido ser laicista, ¿no? Pero que pretenden así vivir en esta inmanencia de la increencia, quitándole el sentido profundo de la existencia humana, ¿no? Bueno, esperemos que las autoridades de nuestra iglesia colaboren, tomen conciencia de esto, para también ayudar a que esto, no coadyuvar a que estos movimientos crezcan, sino usar mejor el sentido común para el manejo de esta situación. Vamos a un corte, enseguida volvemos.